Buenas familia, ¿cómo estáis? Vamos a continuar hoy hablando de otras dos heridas. En este caso vamos a hablar de la herida de la traición y la herida de la humillación. Vamos a hablar primero sobre la herida de la traición, que está muy ligada a la siguiente herida, que no sé si sabéis cuál es, pero mañana compartiremos muy en profundidad sobre ella. En esta herida de la traición estamos constantemente pendientes de que no nos traicionen, de que no nos hagan daño. Tendemos a querer tenerlo todo bajo control para que no vuelvan a hacernos aquello que creemos que nos hicieron. Esta herida muchas veces viene al haber sentido que hemos tenido padres ausentes o que no han estado tan disponibles emocionalmente como nos gustaría. Que han sido padres que han estado, a veces sí, a veces no, padres intermitentes. Por lo tanto, te invito en este momento a que te cuestiones cómo percibes a tus padres, cómo sientes que les ves, cómo percibes tu infancia, cómo sientes que ha sido vuestro vínculo, cómo has interpretado que ellos se han portado contigo. Aquí vas a ver que hay mucha información y que a veces tenemos que viajar hacia atrás para reinterpretarlo de nuevo, porque muchas veces hemos concebido una idea y la hemos dado como la verdad absoluta y no nos la hemos vuelto a cuestionar. Realmente eso que hemos asentado está asentado en base a nuestra interpretación, así que tenemos que viajar a ella para poder corregirla. Con la herida de la traición tendemos a desconfiar mucho, a desconfiar de la persona con la que compartimos nuestra vida, de nuestros amigos. Vivimos siempre alerta y eso nos lleva a experimentar un nivel alto de ansiedad. La ansiedad está ahí para darnos un mensaje de que percibimos mucha amenaza en el exterior. Así que te lanzo una pregunta. ¿Sientes que tú en tus relaciones basas las relaciones en necesitar el control de la otra persona? La herida de la traición está muy anclada a la herida que no te iba a decir que voy a hablar mañana, pero te la voy a decir, que es la herida del abandono. Mañana hablaremos en profundidad sobre ella, pero cuando yo me he sentido abandonado o abandonada, lo que hago es estar alerta para que no vuelvan a traicionarme. Entonces creo el escudo de la alerta para ver si me traicionan o no, para ver si confirmo que van a abandonarme o no. Esta herida está muy anclada con la de la traición, la del abandono, al que la del rechazo está muy anclada a la de la injusticia. Por lo tanto, me va a ayudar mucho a identificar cuando empecé a asentar que el mundo era un lugar en el que me abandonan, en el que no se me quiere, en el que tengo que vivir alerta para que la otra persona no se vaya de mi vida. Te invito también a que te cuestiones si ese intentar tener el control te da paz o te la quita. Te habrás dado cuenta que eso que te dice tu mente de si tienes el control vas a estar más en paz, realmente te hace sentir todo lo contrario. Cuanto más intento tener el control, más lo pierdo. ¿Crees que esta es una herida que está en este momento activada en tu vida? ¿Crees que en tus relaciones utilizas el control para poder confirmar si la otra persona te quiere o no? ¿Crees que en tus relaciones tiendes a querer el control? Y por otro lado, la herida de la humillación es una herida que podríamos observar cuando estamos muy pendientes de adaptarnos siempre al contexto, parecido a la herida del rechazo, porque tenemos miedo a que se burlen de nosotros, a que se rían de nosotros. Estamos sintiendo siempre una gran inseguridad y preferimos dejar de lado nuestras necesidades para poner por encima las necesidades de los demás. La humillación suele arrastrar mucho la vergüenza y la culpa. Por lo tanto, te invito a que te cuestiones si hay algún momento de tu vida en el que te has sentido humillado. Esta es una de las heridas menos comunes, pero a veces también están activas en nosotros. Puede pasar como, por ejemplo, en un entorno de colegio en el que siento que mis compañeros se rían de mí por alguna de mis características, en el que mis familiares, mis primos, mis hermanos me hacían de menos. ¿Ha habido algún momento de mi historia en el que yo he interpretado que la gente se reía de mí, que la gente se burlaba de mí, que la gente me dejaba de lado por mi manera de ser? Darte cuenta de si estas heridas están activadas o no te va a permitir ser consciente de cuáles son los comportamientos que tú utilizas a día de hoy para protegerte de ella, que son precisamente esos comportamientos que utilizas los que están haciendo que esa herida se siga activando. Por lo tanto, ser consciente de qué manera yo me estoy autosaboteando, de qué manera estoy reafirmando mi herida, me va a permitir comprender qué mecanismos puedo empezar a soltar al interpretarme de otra forma, tanto a mí como a mi historia, como a esos compañeros del colegio, como a esos hermanos, como a esos familiares. Desde la herida de la humillación puedo darme cuenta que en muchos casos estoy dejando de ser yo mismo para encajar en un molde que a veces ni siquiera encajo. Estoy dejando lo que realmente soy a un lado para pretender encontrar validación de otras personas. Hablaremos más en profundidad sobre estas heridas y de las que hablamos ayer
junto con la de mañana, que hemos dicho que es el abandono, para poder ver cómo podemos sanarlas. Te voy anticipando que la manera de sanar es aceptar y perdonar, porque no tenemos la capacidad, o por lo menos de momento, de volver atrás en el pasado y cambiar las cosas tal y como fueron. Pero sí que tenemos la capacidad de aceptarlo tal y como fue y elegir aprender de ello, cambiando nuestra interpretación de esas personas a las que hemos interpretado como malas, como culpables. Cuando yo suelto la culpa hacia ellos, puedo soltarla hacia mí, porque esas personas, de nuevo, estaban pidiendo ayuda. Quizá no de la manera correcta, pero seguía siendo una petición de ayuda. Entonces, el primer paso está en darme cuenta que por una herida de alguien, yo he creído que yo no soy lo suficientemente valioso, que no merezco el amor. ¿Y hasta qué punto eso es verdad? ¿Hasta qué punto yo ahora, por haberme creído algo que no es real, estoy eligiendo en este momento, sin darme cuenta, vivir una vida constantemente alerta y alejándome del amor para protegerme de él, porque me da mucho miedo que me hagan daño? Estoy dispuesto a reconocer que aunque quizá no tuve la culpa de aquello que pasó, tengo ahora la responsabilidad de soltar todas esas cadenas, como hemos dicho, de rabia, de injusticia, de culpa, de juicio, hacia mi pasado, hacia esas personas y hacia mí mismo. Estoy dispuesto a verme con otros ojos. Estoy dispuesto a aceptar que no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar mi presente y mi futuro. Estoy dispuesto a reconocer que la paz es una cuestión interna y que en cada momento tengo la capacidad de elegirla rindiéndome ante lo que no puedo controlar. Estoy dispuesto a soltar el control de todo aquello que no me corresponde y estoy dispuesto a poner amor en las partes de mí que rechazo. Te invito a que te hagas estas preguntas y si la respuesta es sí, sigue adelante. La vida no se equivoca y te mereces ser feliz. Te mereces reconocer el amor que ya eres, porque ese amor es tu naturaleza y te mereces experimentarte desde ahí. Así que sigue, aun con miedo. Es mucho más difícil seguir viviendo condenado por esas heridas y vivir constantemente con todo el esfuerzo que supone estar con esos escudos y esas barreras de protección, a soltarlo y empezar a vivir de otra forma. Prometo que lo difícil es seguir viviendo desde ahí. Te mando un abrazo enorme. Gracias, gracias, gracias por estar al otro lado. Mañana nos vemos y continuamos con la última herida, que es la herida del abandono. ¡Mua!